Buenos Aires es la ciudad a la que históricamente, ¿no?, gays, lesbianas, travestis, trans han venido a sobrevivir. Todos los que transitamos la disidencia sexual tenemos que hacer un trabajo fuerte con nosotros mismos que el resto no hace. En mi casa, ni mi padre ni mi madre me decían, digamos, de manera expresa y clara, si sos puto te mato, digamos. En la cultura gay esto durante tantísimo tiempo y todavía hoy, lamentablemente, se ve con mucha claridad en una categoría súper opresiva que es la de ser activo o ser pasivo. 95% de las religiones en Occidente, en el mundo, articulan mensajes violentos todavía hoy respecto de la diversidad. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por asistir a la clase, por compartirla en las redes sociales, por sus comentarios siempre tan amables. Los invito hoy a no a una clase, sino a un viaje, a un paseo, a salir al mundo, a un mundo nuevo, a la diversidad cultural, a la diversidad sexual, y con el mejor guía que podíamos encontrar, que es Franco Torcha. Franco, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Para mí es un honor estar acá porque yo he visto este programa muchas veces y he visto a periodistas de renombre y periodistas densos. Para mí es... Bueno, pero vos sos ahora uno de esos periodistas reconocidos, sobre todo por tu programa radial, sí, en la radio de la ciudad, sí, que se llama No se puede vivir del amor. Vivir del amor, pero en el que abriste, contame esa experiencia de la radio desde que empezaste y cómo fuiste cambiando personalmente en relación con el programa. Estamos transitando la 6ª temporada de No se puede vivir del amor, que empezó siendo un programa que intentaba revisar, como su mismo título lo indica, la cuestión o el mito del amor romántico, que es el mito con el que todos nosotros hemos sido seteados, ¿no? Que nos llegó a través del cine, de las telenovelas, de la literatura, por supuesto, de la música. Revisitarlo y pensar qué pasa en una ciudad, como la ciudad de Buenos Aires, de hecho, donde según las estadísticas oficiales, más del 50% de las personas está sola o vive sola. Yo me acuerdo que el disparador original de No se puede vivir del amor fue ese dato concreto, matemático. ¿Por qué en las grandes ciudades hoy hay tantas personas que por opción o por destino viven solas? Y luego empezamos a abrir el juego del programa y yo empecé a sentir internamente que trabajando en un medio público, sin que nadie me lo pidiera, tenía que cumplir una función social un tanto más directa, un tanto más, quizás como efectiva. Y ahí un poco yo enhebré mi vida personal, mi salida del closet a los 32, 33 años, a los 32 concretamente cuando nació mi hija, Teresa, que hoy tiene 9, con esto que yo venía detectando que era, por un lado, un vacío en los medios, ni hablar en los medios públicos, más aún vinculado a el abordaje de la diversidad sexual, que tiene un lugar específico en las agendas internacionales, no solamente de los estados, sino también de los medios, públicos y privados. Y bueno, una ciudad como Buenos Aires, que sigue siendo la ciudad a la que miles de argentinos y de argentinas vienen a parar para poder vivir plenamente su sexualidad, para poder vivir plenamente su identidad de género, por ejemplo, porque mucho más allá de que las violencias en muchos casos permanezcan y las dificultades también, Buenos Aires es la ciudad a la que históricamente, ¿no?, gays, lesbianas, travestis, trans han venido a sobrevivir. Sí, y además como a sentir quizás una libertad personal. Exacto. Que la ciudad les ofrece. Exacto. La posibilidad de expresar, ¿no? Y en tu caso, digo, como si fueras un periodista especializado en el tema, porque lo viviste personalmente, o sea, llegaste a esto por experiencia de vida. Y a la ciudad también. Y a la ciudad también. Digo,
contanos ese mundo que para tanta gente por ahí no es tan Sí. conocido y que vos, a propósito del programa de radio, te has podido encontrar con historias de todo tipo, felices, pero también muy dramáticas y muy tristes. Felices muchas, dramáticas un montón, lamentablemente. Hay días en los que yo tengo que recordar que nosotros no somos un ministerio, que somos un programa de radio que está todos los días, que está a la medianoche, que tiene justamente una periodicidad que no tiene ningún ciclo en el mundo dedicado a la diversidad sexual. Estamos todos los días hablando de diversidad sexual, 2 horas por día. Eso no pasa en ningún otro programa de radio en el mundo. Lo rastreamos y nos dimos cuenta que era así. Las historias en muchos casos son complicadísimas y son durísimas. A la puerta de la radio han venido en muchos casos muchas mujeres trans buscando ayuda. Y yo quisiera ejemplificarte esto también, Carlos, con la historia de quien hoy es Praxedes Candelmo Correa, pero quien antes fue Malena Candelmo y mucho antes fue Sebastián Candelmo, un niño en su momento abusado por el Bambino Veira, según la justicia, por supuesto, ¿no? Según corroboró luego la justicia y según además, por supuesto, la experiencia de quien hoy es Praxedes. Porque, un caso que fue muy público, además. Exacto, un caso que muchos seguramente recuerdan muy bien. Praxedes, porque así se llama hoy, y ella hizo un cambio al respecto en su documento, me vino a buscar en el año 2014, cuando había sido buscada en los últimos años por muchos periodistas y por muchos medios, porque estábamos acostumbrados a que Malena Candelmo fuese un personaje mediático y fuese un personaje, bueno, quilombero de algún modo, ¿no? Y en un momento desapareció y me buscó, se presentó, nos empezamos a hablar, me puso en autos de una serie de acciones judiciales que ella lleva adelante hace mucho tiempo y también me contó que se había recibido de enfermera con un promedio altísimo, con mucho esfuerzo y que no tenía trabajo. Nosotros le conseguimos trabajo a Praxedes como enfermera recibida con un promedio muy alto en el Hospital Argerich de la ciudad. Y al poco tiempo Praxedes entra al baño, un día que estaba allí trabajando, y descubre un bebé abandonado por una madre que acababa de parir en el Argerich. Ni siquiera estaba llorando ese bebé, pero ella entra a una parte del baño y lo ve. Estaba, según los médicos dijeron después, al borde de la muerte, porque hacía unas cuantas horas que estaba ahí. Y Praxedes le salvó la vida. Y a mí me parece, Carlos, que esa es la historia más emblemática de No se puede vivir del amor. Difícilmente alguna la supere, pese a que todos los días nos llegan denuncias e historias dificilísimas. Pero a mí cuando pasó eso, yo me di cuenta que habíamos hecho todo ya. Nos queda mucho por hacer igual, pero habíamos hecho mucho, sí. Da la sensación que en los últimos años, sobre todo en los últimos 15 o 20 años, la diversidad sexual se expone tanto y además han salido leyes, el matrimonio igualitario, por ejemplo, se sigue luchando por las igualdades de género y demás. Pero digamos como que se ha incorporado naturalmente a la cultura de estos tiempos y eso es visto desde afuera, pero todavía sigue subsistiendo, me parece, una cantidad de diferencias y de violencias y de discriminaciones que también son muy evidentes, ¿no? Sí, y de reacciones, sobre todo violentas de algunos. Sí. Hay una teórica, hay un nombre muy propio, ¿no? en la diversidad sexual en el mundo, digamos, y en los estudios de género, que es el de una filósofa norteamericana que se llama Judith Butler, que cuando el año pasado ganó Trump, el anteaño, ganó Trump las elecciones, Butler escribió algo respecto, digamos, de lo que le había pasado al electorado norteamericano, es decir, ¿por qué nos está pasando esto, no? Él, con su cruzada tan demonizada y tan violenta
respecto de la diversidad sexual, en contra, digamos, de las políticas pro-LGBT, etc. Y Butler decía, bueno, tenemos que sentarnos nosotros a pensar autocríticamente qué le pasó a las ciencias sociales, digamos, qué le pasó en general a todo este sector de la sociedad, a los sectores que activan la diversidad sexual, que defienden esos derechos, que promueven leyes como las que vos mencionás y que fueron sancionadas en la Argentina también en los últimos años y demás. ¿Qué le pasó que de repente te aparece un Trump, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente ocurre algo con la diversidad sexual, es decir, con la orientación sexual de las personas o con la identidad de género de las personas, que no pasa más con el color de piel en gran medida, por lo menos en buena parte de Occidente, no pasa tanto quizás con la inmigración. Hoy en Europa hay otros problemas, ¿no? Pero digo, no pasa, que es que todavía hoy la orientación sexual de una persona o su identidad de género es opinable, es materia opinable para el resto, digamos, ¿no? Digamos, hay porcentajes importantes de la población en la Argentina que se sienten con derecho a opinar sobre la orientación sexual de otro cuando esa orientación no es heterosexual, ¿no? O sobre la identidad de género, sea una mujer trans, un varón trans o una persona intersex. Bueno, es aún opinable esto, y eso a mí no deja de llamarme mucho la atención. Creo que las leyes en sí mismas aportan, sobre todo y fundamentalmente, cambios culturales, pero esos cambios culturales tienen que estar muy bien acompañados por grandes estructuras, digamos, que los sostengan. La educación, indudablemente, ahí juega un rol preponderante, no estoy diciendo nada que no se sepa. Y yo te diría que en la Argentina también, y tiene mucho, que esto tiene bastante que ver con lo que hablábamos respecto del programa de radio que hago, en la Argentina pasa algo que no pasa en otras partes del mundo, que es que no hay conciencia, por ejemplo, empresarial de esto, ¿no? Fíjate que vos ves imágenes de cómo es una marcha del orgullo en Europa, suponete, y hoy la ves multipatrocinada. O sea, hay un montón de marcas de tecnología, de telefonía, de bebidas, de ropa, etcétera, que acompañan, quizás haciéndose un poco las cancheras, quizás porque es un poco cool, digamos. No, y además hoy, porque han descubierto el mercado. o porque descubrieron el mercado. En la Argentina el mercado está, seguramente es más chico, porque todo mercado es más chico en la Argentina, pero el mercado está. Sin embargo, eso no se ve. Eso no ocurre en la Argentina, ¿no? Y lo digo sobre todo porque el activismo, que tiene muchas corrientes, que tiene muchos protagonistas, que tiene, en fin, un montón de escenarios, no hay una sola manera, digamos, de ser activista de diversidad sexual. Hay muchas organizaciones, digamos, es muy heterogéneo el mapa. El activismo, algún activismo, habla en muchos casos de un fenómeno típicamente norteamericano que es el pink washing, es decir, el pintar de rosa esto. Entonces, es como si yo te dijera, como aquí en Buenos Aires cada tanto aparece el obelisco con la bandera del orgullo, estamos todos contentos. Ese sería como el pink washing, digamos, ¿no? Que yo en la Argentina, honestamente, no lo veo, porque no solamente no lo veo, sino que además sé muy bien que las marcas no acompañan la diversidad. Hay en la noche porteña, sin ir más lejos, aproximadamente 30.000 gays, lesbianas, personas trans que disfrutan de fiestas por fin de semana. Y esas fiestas no están patrocinadas por las marcas que sí patrocinan de repente otras fiestas electrónicas gigantescas. Y estoy hablando de un promedio muy alto de personas que se mueven por fin de semana en esta ciudad. Entonces, esos divorcios sociales, esa falta como de conexión de repente entre ámbitos, explican bastante esto que vos me preguntabas, que obedece a que hay resistencias. Hay resistencias muy vigentes, y como todo problema complejo no tiene una respuesta simple, digamos. No se puede simplificar esto porque es complejísimo.
Franco, decías, la respuesta es compleja, pero Sí. de algún modo podrías dar las puntas para entender el Sí. conflicto. Sí, yo noto de manera bastante fehaciente que, por ejemplo, en chicos gays o chicas lesbianas que quieran salir del closet, sigue habiendo en la Argentina mucha resistencia hacia el interior de los hogares. Quizás mucha menos en algunas escuelas, en algunos trabajos que puedan conseguir, en la universidad, digamos, etcétera, que en el interior de las casas. Es decir, el interior de los hogares sigue en muchos casos concentrando en la Argentina mucha resistencia. A ver, los chicos que quieran asumir su condición Sí. sexual sienten que la dificultad está en sus propias familias. En muchos casos está en sus propias familias, mucho más que afuera de sus casas, mucho más. Y eso es notable. Y yo ahí podría decirte, bueno, la tradición de la conformación de las familias en la Argentina, mucho más allá de que hoy, incluso gracias al Código Civil vigente que es nuevo, incluso gracias a que en ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, hay mayoría de familias ensambladas. Es decir, eso ya te da una pauta justamente de la diversidad familiar, etcétera. Todavía hoy hay un imaginario respecto de la familia que es heterosexista, digamos, y que es muy refractario a la disidencia, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? Digo, ¿vos sufriste eso particularmente? Digamos, ¿vos hablas de por experiencia o por historias que conocés? Sí, hablo por experiencia que no es directa, ¿sabes? Porque a mí, mi padre nunca en ese sentido me dijo, ni a todo lo contrario, sus mensajes. Yo soy hijo de un inmigrante italiano, Carlos, que llegó a la Argentina en el 51 con la última oleada inmigratoria de Perón y que nunca se nacionalizó y que uno a priori, desde el estereotipo, podría decir, bueno, este señor hubiera reprobado de inmediato la orientación sexual de su hijo, que soy yo, y todo lo contrario. O sea, por eso digo, no hay respuestas simples. Claro. Mi madre sí, en ese sentido, es una figura mucho más castradora, si se quiere. Pero yo me impacto respecto de mí mismo. Perdóname, ¿castradora en qué sentido? Bueno. ¿Con ella no pudiste hablar? No, con eso nunca pude hablar. No. Después, bueno, por supuesto ya no fue necesario hablar. Pero no pude nunca. Quiero decir con esto, todo esto en mi caso habitaba en mis mecanismos represivos. No estaba verbalizado, no estaba contado, no estaba dicho alevosamente en mi casa. Ni mi padre ni mi madre me decían, digamos, de manera expresa y clara, si sos puto te mato, digamos. Y lo digo en criollo para que se entienda. Pero evidentemente hubo un trabajo interno, hubo un trabajo, digamos, de conformación de mis mecanismos represivos que hicieron que yo tuviera tanta represión durante tantísimos años, ¿no? Mucho más que muchos. Los necesarios, me dicen a veces algunos. Pero también en otro contexto social. Por supuesto. No. Yo tengo 41. Y en un lugar del conurbano, ¿no? Digamos. Yo crecí en Ensenada primero. Por eso digo, claro. También influía eso. Por supuesto, claro que sí, desde ya. Y yo, bueno, y esto lo conté también, a los 9 y 10 años viví 2 episodios de abuso sexual y eso a las claras, en mi caso, no contribuyó a poder desarrollar mi sexualidad más libremente, ¿no? Todo lo contrario, digamos. En mi caso puntual, el abuso obstruyó mucho el desenvolvimiento de mi sexualidad. Después me di cuenta con un trabajo muy fuerte que tuve que hacer, porque también, un poco apuntando a tu pregunta, todavía todos los que transitamos la disidencia sexual tenemos que hacer un trabajo fuerte con nosotros mismos que el resto no hace. O sea, es decir... ¡Qué laburo! Es un laburo, viste, que a veces tenés recursos para hacer claro, ese porque trabajo. la mayoría pasa por terapias, por terapias largas. Sí, pero también la mayoría no pasa por tener que confesarle nunca nada a nadie, digamos, ¿no? Con lo cual es el trabajo de resistencia y de negación y de acumulación de deseos, ¿no? De poder... Es desgastante, es muy desgastante y además de desgastante, por supuesto, es tortuosísimo. Es decir,
uno podría decir por eso macroestructuralmente que si hay algo que no cambió y probablemente no cambie, no solo en la Argentina, sino en casi todo el mundo, es la dimensión de la confesión, es decir, la idea de que en algún momento tenés que confesarlo, que por otro lado sabemos muy bien que estamos hablando de un recurso típicamente religioso, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que contarlo? En algún momento todos tenemos que contarlo, por más que no lo quieras contar públicamente, porque trabajás de periodista, digamos, en algún momento lo tenés que contar. Hubo muchas generaciones que nunca lo hicieron, claro, pero digo, en algún momento lo tenés que contar y someterte. Claro, hubo ejemplos también entre los actores, Bueno, en figuras públicas, ¿no? Exacto. Políticos, actores. Y hoy por hoy sigue siendo un... A ver, hoy por hoy decir soy gay, por ejemplo, trabajando de periodista o de actor, ¿no? O de cantante, todavía sigue siendo sinónimo de que te marquen, ¿eh? Bueno, en su momento fue, digamos, el caso Ricky Martin, por ejemplo, ¿no? Él experimentó en ese momento, en el año 2010, cuando a través de un tuit sale del closet, un giro empresarial que Claro. no se puede negar, digamos, que por supuesto también, obviamente, tuvo coletazos súper positivos, seguramente sobre miles de personas, millones, pero bueno, también venía acompañado de un paquete empresarial, ¿no? Cuando identificás los sectores de resistencia, esos sectores son producto de años de una cultura que está instalada y que de los que hablamos. Estamos hablando ya fuera de las familias, ¿no? Sí. Porque hay digamos, hace poco tiempo tuvimos el caso de un chico todavía golpeado por ser gay, por una turba de otros compañeros en el mundo del rugby, por ejemplo. Sí. Son casos que sorprenden todavía a esta altura, que se siguen produciendo y que son de sectores que vienen conservadores, machistas y religiosos. Bueno, el machismo entendido como una cultura súper amplia, digamos, que no es uno solo, hay muchos machismos, me parece, ¿no? Y que en otro idioma, digamos, podríamos decir el patriarcado, más que el machismo, en términos como de estructura cultural fuerte, súper fuerte, es básicamente aquel que siente, es el dispositivo cultural de aquel que siente un rechazo por la diferencia, digamos. Básicamente es eso, ¿no? Es decir, un rechazo por la diferencia sexual o de género, es decir, hacia las mujeres y hacia gays, lesbianas y trans, es eso. Pero yo creo que, bueno, aquí no se puede negar que el 95% de las religiones en Occidente, en el mundo, articulan mensajes violentos todavía hoy respecto de la diversidad, ¿no? Y uno precisamente esto lo ve concretamente con la Iglesia Católica, que en la Argentina hoy, digamos, vive una suerte como de revival en la escena pública a partir de Bergoglio y del Papa Francisco, que está liderando un papado que en sus discursos defiende la situación de los refugiados, defiende la situación, digamos, ambientalista, es decir, se alza en contra del cambio climático, como lo vemos y lo leemos a menudo, se preocupa en demasía por la situación de la pobreza en el mundo, en teoría, por supuesto, también articula un mensaje anticapitalista, si querés, todo eso menos la diversidad sexual. O sea, ahí se ve con mucha claridad. Sí, no, y además es decir, se ve mucha claridad, claro, cómo se encubre a los sacerdotes pedófilos, por bueno, ejemplo. Eso, por supuesto, desde ya. Entonces, incluso yo diría sin restringirnos tan solo al catolicismo, que, repito, lo doy como ejemplo en este momento porque estamos en la Argentina, pero podríamos pensar en otras religiones que son igualmente cruentas. Lo que está pasando hoy en Brasil, un país completamente dominado por el evangelismo empresarial que está instaladísimo en su clase política. Y en Brasil las estadísticas oficiales hablan de un gay o una persona trans o una lesbiana muerta, asesinada por día. En Brasil hoy. Entonces, los discursos del rechazo
los discursos de la falta de respeto a la diferencia que se articulan públicamente provocan de manera más o menos directa muertes, ¿no? O sea, yo siempre amé un libro de un lingüista que se llama Austin, que quizás conozcas, seguramente conozcas, que se llama Cómo hacer cosas con palabras, ¿no? Es decir, las palabras hacen cosas, es decir, viste que... Sí, amarte la palabra siempre es anterior a la violencia. Exactamente, porque en la política en la Argentina, yo no sé, me acuerdo de eslogans de Duhalde en los 90, cuando era gobernador y yo vivía en La Plata todavía y demás. Me acuerdo mucho de esa época. Había un eslogan que él usaba mucho, que era mejor que decir es hacer. Bueno, el típico eslogan peronista de toda Exactamente. Y eso no solamente es falso, quizás, pero no me interesa entrar ahí, porque además me excede, sino que es tan importante en todo caso decir como hacer. Es decir, es mentira que eso goza como de un estatuto diferente, porque no es así. Es decir, es muy importante lo que decís, con el margen de error que esto tiene para cualquiera, ¿no? Pero es igualmente importante lo que decís a lo que haces. Y hay una relación directa entre las palabras y los hechos, ¿no? Entre las palabras y las cosas. Entonces, a mí eso me impacta. Es decir, los discursos que digamos, Norteamérica nos ha llevado a denominar con una categoría que yo un poco discuto, pero los discursos del odio, pues yo creo que no son del odio, son discursos políticos en un sentido amplio y son discursos de la o de las violencias más que del odio, que es como, ¿viste? Decir odio es un poco como sentimentalizar algo que no es sentimental, es político. Los discursos del odio tienen efectos concretos en los pibes que le pegaron a Jonathan en un local de comidas rápidas, hace pocos meses y en tantas otras experiencias de vida en la Argentina. Franco, como experto, representante, cronista de ese mundo del que todos hablamos, pero poca gente conoce de verdad como vos, ¿se repiten ahí los estereotipos del mundo heterosexual? Por supuesto. Y cómo funciona el acoso, por ejemplo, que ahora está tan denunciado desde las mujeres hacia los hombres. Sí, se repiten porque nosotros vivimos en un régimen heterosexual, digamos. Antes lo charlábamos, ¿no? Es decir, la idea de que tengamos que contar todavía quién somos o en todo caso con quién nos gusta tener sexo, es un poco una obligación que nos impone la heterosexualidad obligatoria en la que vivimos, ¿no? Entonces, por supuesto, claro que sí. Gays, lesbianas, trans no están para nada exentos de esta mismísima cultura, de este mismo sistema de valores. Lo que ocurre sí, en el caso de, por ejemplo, Kevin Spacey, ¿no? Que fue objeto de un sinfín de denuncias en este último tiempo, que cometió primero, antes que nada, hay que decir, el peor error posible, que es emitir un comunicado diciendo que, bueno, sí, efectivamente él se había portado muy mal porque le costó mucho asumir quién es, o sea, ligando abuso sexual a cuestión gay. No, y además sumando el alcohol, digamos, porque tal vez estaba borracho. Tal vez estaba borracho. Nada, eso es bastante llamativo, merecería otra conversación, sobre todo si uno piensa que Kevin Spacey es la estrella de una multinacional tan poderosa hoy como Netflix. Es decir, cómo esa situación comunicativa no fue de algún modo acompañada por esos gigantes que él tiene detrás. Bueno, pero no fue acompañada, o sea que... Y quedó así. Pero más allá de esto, yo estoy con Ernesto Mecchia, que es un sociólogo argentino a quien leo mucho y a quien he tenido el privilegio de poder entrevistar. Él hace mucho tiempo viene trabajando, digamos, lo que él denomina el antiguo régimen homosexual versus el nuevo régimen homosexual, ¿no? El antiguo régimen homosexual era un régimen en general muy oculto, por supuesto, claro que sí, no dicho, no revelado, no público, bueno, vapuleado, reprimido
en todo sentido, por la policía, por la familia, reprimidísimo, en el que la desigualdad de los vínculos, es decir, la idea de que había un hombre mayor y no digo un menor de edad, pero a veces también un menor de edad, pero un menor o bueno, eso en el lenguaje de la pornografía y en el lenguaje general, en el argot gay se llama daddy and son, ¿no? Padre e hijo, es decir, todas esas estructuras, amo y esclavo, podemos pensar también, ¿no? No solamente para el sadomasoquismo, sino para muchas otras prácticas que quizás no llegan a ser sadomasoquistas, pero que de algún modo tienen esta ilusión en la cabeza, consentidas, estoy hablando de prácticas consentidas siempre, pero que forman parte de la cultura. Y él lo que se preguntaba a partir del caso de Kevin Spacey, a mí me resultó muy sugerente, se lo preguntó en un artículo periodístico, y fue lo siguiente: ¿por qué no podemos empezar a pensar que desde un punto de vista legal hay un responsable y hay una o muchas víctimas? Pero ¿por qué no podemos pensar más allá de las leyes? Tenemos la obligación de pensar más allá de las leyes, porque las leyes no son una respuesta absoluta a los problemas, a las violencias de vuelta digamos, y a tantas otras manifestaciones sociales. Las leyes en muchos casos quedan viejas, en otros no se usan. Entonces, desde un punto de vista penal, hay un responsable que es Kevin Spacey y hay un montón de víctimas, que ahora, por supuesto, quizás sean más, que hay que investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos la obligación de pensar por qué también nuestros modos de relacionarnos están tan contaminados por aquello que nos termina excitando. Es decir, ¿por qué la excitación también muchas veces gira alrededor de esa desigualdad? Porque a uno lo excita. En la cultura gay esto durante tantísimo tiempo y todavía hoy, lamentablemente, se ve con mucha claridad en una categoría súper opresiva que es la de ser activo o ser pasivo. Es decir, la de ser penetrador o ser penetrado, como si el mundo se dividiera entre quienes penetran y son penetrados. Eso es propio del patriarcado, eso es propio de la heterosexualidad peor entendida, digamos. Y eso está hiperpresente también, por supuesto, hacia el interior, digamos, de los cuerpos, diría yo, de los cuerpos gays, ¿no? Y la discriminación, ¿se repite el modelo discriminatorio también? ¿Los gays discriminan, son discriminadores? Porque digo, sí, al haber sufrido tanta discriminación, ¿cómo reaccionan frente a eso? Por supuesto que sí. Yo creo que prácticamente no hay personas que no hayan discriminado alguna vez, porque creo que vivimos en un sistema de exclusión y de discriminación permanente, incluso involuntaria en muchos casos. Y hay un funcionamiento de secta, digamos, secta entendida como de defendernos entre nosotros o concedernos trabajos o relaciones. Digamos, en algunos ambientes artísticos, sobre todo, pareciera que trabajamos nosotros solos. Sí, es una sensación, porque también, a ver, es verdad que hay espacios que han sido muy dominados siempre por esto, pero de forma un tanto cosmetológica, digamos, ¿no? Yo creo que aquí hay que trazar una diferencia, Carlos, que es fundamental entre gays y lesbianas y personas trans, ya que estamos hablando de diversidad. Las personas trans viven 40 años, como mucho hoy en la Argentina, y no tienen otro trabajo, en la gran mayoría de los casos, que no sea el de la prostitución. Para algunas es una elección, pero para la gran mayoría no es una elección. Y caen víctimas de ese sistema. Y vos no vas a ninguna tienda, seguramente, en la que te atienda una persona trans, estoy seguro que no. Ni tampoco vas a una médica que sea una mujer trans, ni te atendió un abogado que sea un varón trans, ¿no? Esta es la primera cuestión que hay que trazar. Porque no llegan a ocupar esos roles. Porque no llegan a ocupar esos roles, y aquí hay, precisamente en el panorama de la diversidad, que ser muy claros respecto a esto, porque la verdad es durísima y es esta. Ahora, gays y lesbianas, ahí podemos empezar como a meternos más como también en segmentos socioeconómicos, digamos, en procedencia, en historial personal, qué sé yo, en poder adquisitivo, en un montón de cuestiones. Sí, hay rubros
yo siempre repito algo que escuché cuando yo era chico y me encantó, que es que ¿qué sería de la cultura? Me dijo alguien alguna vez, sin los gays, ¿no? Por ejemplo, digamos, del trabajo cultural, qué sé yo, no sé, del teatro, del vestuario, del maquillaje, es decir, bueno, todos esos rubros que sí, son como del estereotipo, ¿no? Y sin también la apertura mental que provocan y que han estimulado a la sociedad. Bueno, yo creo que la sexualidad es una visión del mundo. Claro. Yo creo que es mentira que la sexualidad es con quien te acostás. Ojalá fuese tan sencillo. Es decir, digamos, a mí mismo me pasó que cuando yo salí del closet, estuve un año, en ese momento, mirá, esto es interesantísimo, lo he pensado, pero nunca lo he compartido. Yo, cuando salí del closet a partir del nacimiento de mi hija, estuve un año viviendo de un retiro voluntario, de un trabajo. ¿Por qué? No solamente porque yo necesitaba y deseaba estar bastante tiempo con mi hija y podía administrar el dinero que tenía para vivir un año sin trabajar, sino que además quería terminar de recibirme. Yo no había podido terminar de recibirme de la carrera de letras y lo hice en ese momento porque pude no trabajar. Y además porque había salido del closet y yo necesitaba un año volver a pararme frente al mundo. No tuve relaciones sexuales prácticamente, más que conmigo mismo quizá, durante ese año. No estuve con nadie, no tuve novio, no tuve pareja, no asistí a fiestas. Necesité eso. Y para mí esa es mi sexualidad. Es una posición en el mundo, ¿no? Y una manera, porque vos dijiste algo que es muy estimulante y es capital para esto, es decir, lo que podemos ir mostrando. Por eso somos una cultura, los gays siempre fuimos una cultura de visibilidad, digamos, de comparsa, porque también nos encanta eso, digamos, nos encanta la comparsa, la carroza, ¿no? Los colores, es decir, todo eso es una manifestación política, aunque parezca que es tan solo frívola, y aún siendo solamente frívola, es muy política. Entonces, obvio, ahí estamos, nuestro corso. Sí. Franco, estás haciendo ahora además un espectáculo en el que creo que hablas un poco con buen humor como siempre, pero hablas un poco de todo esto, ¿no? ¿En qué consiste el espectáculo? ¿Cómo se llama? Veníamos de hablar de la comparsa. Por es eso. Como de algún modo una comparsa de dos personas. El espectáculo se llama Como Nunca. Como Nunca. Claro. Que se refiere el título a... Mira, es la abreviatura en realidad de su nombre original. El espectáculo se iba a llamar Mucho Chongo Como Nunca, porque en el espectáculo a mí me acompaña un actor que se llama Juan Pablo Mirabelli, que es extraordinario, y que en su momento, como es conocido de Moria, quien conocemos los dos mucho de Moria Kazán, en su momento Juanpi estaba viviendo en México y recibió un audio de WhatsApp de Moria, en el que ella le contaba cómo había sido su noche en Carlos Paz. Y en un momento le dice, acá en Córdoba estoy recibiendo muchos elogios, hay mucho chongo como nunca. Bueno, es un audio muy conocido, muy viralizado, está en la web, etc. Entonces, Juan Pablo me vino a ver cuando volví a la Argentina después de vivir 3 años en México, con un proyecto que originalmente era este que terminó siendo, pero un poco distinto era en su origen, que es hacer él de vedette hombre, porque él estaba sorprendido de que fuese el rol de vedette exclusivamente femenino, es decir, nunca había sido ocupado por un hombre, sí por mujeres trans, como Cris Miró, pero nunca había sido ocupado ese rol por un hombre. ¿Por qué un hombre no puede ser vedette? ¿Y qué sería además un hombre vedette? ¿Cómo debería ser un hombre vedette? Y a mí esa idea, todas esas preguntas me sedujeron. Dije, es verdad.
Es increíble. ¿Por qué no hubo? ¿Qué sería un hombre vedette? Repito, ¿no? Entonces me quedé pensando, dije, hagámoslo. Pero bueno, dimos muchas vueltas también, hasta que apareció Dino Balancino, que es nuestro director, y nos organizó mucho, y apareció Liliana Viola, que es nuestra guionista, y nos organizó todavía más. Y entre todos estamos haciendo Como Nunca, que es una revista, tiene el formato de la revista porteña, pero como es en un bar, en Word. ¿Y vos serías el capo cómico? Claro, yo soy el capo cómico y Juanpi es el vedette. El vedette. Los dos. Y funcionan en lo que se llama, creo que la definiste vos, la calle gay de Buenos Aires. Sí, porque ahí hay dos bares, ¿no? Hay en Palermo, uno es PUTO Bar y el otro es Work, que es donde estamos nosotros. Y ahí se está empezando a armar como una escena también muy orientada al turismo. Que es interesante. Entonces, ahí estamos haciendo Como Nunca, que... ¿Es la calle de Gurruchaga? Gurruchaga, entre Costa Rica y la que le sigue. Pero sobre todo esa esquina, Gurruchaga y Costa Rica, es una esquina power, digamos, ¿no? De concentración. Y alrededor de esa cuadra, digamos, sobre esa cuadra están estos dos bares. Pero digo, en el espectáculo aludimos a la revista, pero hacemos café concert, digamos. No es que vas a encontrarte con 50 bailarines porque no hay. Claro, pero digamos, uno tiene la sensación de que ir a un bar a ver ese espectáculo se encuentra con algo muy divertido, sí. Pero también hay momentos, ¿o no? Momentos emocionantes. Hay momentos sobre todo como de reflexión, porque primero, la revista el espectáculo Como Nunca es despiadado justamente respecto a nosotros mismos y a las culturas gays. Es decir, nos matamos, nos criticamos muchísimo. Pero, por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, la lesbofobia del gay. El gay en muchos casos es un tipo que, y voy a hablarte en el idioma de Como Nunca, que a la torta la odia, que a la torta no la aguanta, digamos, ¿no? Que todo bien con la lesbiana, pero la prefiere lejos, o de algún modo la discrimina, incluso sin querer o sin darse cuenta. Pasa en muchos casos también con las personas trans. Es decir, que el gay le tiene como un amor y un afecto, pero que al mismo tiempo, en general, por ejemplo, estamos en el terreno de la generalización. Es muy rara la pareja de un gay y una mujer trans, ¿no? Casi diría que es una pareja que existe, por supuesto, pero digo, en general no. Lo que hacemos es tensar esos estereotipos, reelaborarlos y usarlos con humor. Es decir, todos los estereotipos de las culturas de la diversidad muy, yo diría, sarcásticamente usados. Sarcásticamente usados. Es un humor por momentos sangriento, por otros momentos es muy simpático. Y mira, cuando estábamos empezando a comunicar el espectáculo, Clarín puso en el título para promocionar el espectáculo, y le agradecemos mucho las dos cosas, la nota, pero esto sobre todo, un espectáculo de trolos. Y yo dije, Clarín puso trolos en un título. Es decir, el modo en el que nos fuimos apropiando de estas palabras, claro, que durante tanto tiempo han sido palabras con las que nos han querido matar o con las que nos han querido ofender, claro, o denigrar. ¿Qué hoy pasa con otras palabras también? No solamente y pasa en otros ambientes. Y pasa en otros ambientes también, claro. Te hacía una relación con los hinchas de fútbol cuando en una época, claro, a los de River le decían gallinas. Y ahora ellos se llaman a sí mismos. Ellos se autodenominan gallinas o se autodenominan bosteros. Soy, claro, bostero, digamos. Claro. Pasa con los gays, pasa con las travestis que dicen soy traba, sin ningún problema. Pero trolo, que es una palabra que además tiene una sonoridad que a mí me gusta mucho, la T, la R, tienen una fonética fuerte, ¿no? Etcétera, y la L encima. No había sido resignificado. Entonces, mi mayor orgullo, Como Nunca, hasta hoy al menos, es que pusimos, no te digo de moda, pero reubicamos la palabra trolo, ¿no? Y yo realmente, lo digo por Clarín, pero no por Clarín y su línea editorial. Lo digo porque no lo podía creer. O sea, no. Y bueno, esas son conquistas.
¿no? Franco, me alegra que termines así con esa sonrisa y con el que nos transmitas esa conquista y ese buen humor. Y sobre todo, me imagino lo que debe ser el espectáculo desopilante. La gente se va a reír mucho. Pero yo en particular quiero agradecerte muchísimo este tiempo que nos dedicaste y todo lo que nos abriste la cabeza sobre un mundo que la gente cree conocer, pero no sabe cuánto las personas que lo integran, las que han podido finalmente reconocer su identidad sexual, lo que han sufrido en muchos casos, lo que sufren todavía y la resistencia que hay en muchas situaciones. Así que por eso te agradecemos mucho. El agradecido soy yo. Te repito, Carlos, yo veo por aquí desfilar a muchas personas. Me resulta un honor haber estado acá en la clase, en serio. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Franco. En serio, gracias.